Hola a todos, mi nombre es Carolina Ortiz, soy especialista clínico de Amanecer Médico. El día de hoy en este espacio educativo hablaremos del ventilador Puritan Bennett 560. Este equipo nos permite monitorización completa de parámetros con curvas en pantalla. Es un equipo que puede ser usado con pacientes adultos y pediátricos, con peso mayor a 5 kilogramos. Cuenta con una batería interna de hasta 8 horas de funcionamiento. Es un equipo compacto, ligero, con un peso aproximado de 4.5 kilogramos. Se adapta fácilmente al uso domiciliario y hospitalario. En la parte posterior del equipo vamos a encontrar la conexión eléctrica, el botón de encendido y apagado, el puerto de conexión al oxígeno, el filtro de partículas de polvo que para este equipo debe de ser cambiado cada mes, y un puerto USB que nos permite recolección de datos del paciente que ha estado con el uso del equipo. ¿Qué tipos de circuitos podemos usar en el ventilador Puritan Bennett? Podemos usar entonces un circuito doble rama en el que debemos de usar además una válvula exhalatoria. Esta válvula exhalatoria debe de ser insertada en el equipo en la parte lateral. Además podemos usar entonces también un circuito PAP activo con una válvula expiratoria activa. Una vez tengo claro el tipo de circuito que voy a usar, además si es adulto o pediátrico, entonces en la parte frontal del equipo voy a encontrar la conexión de las tubuladuras o circuito del paciente. En esta parte entonces encontramos la vía inspiratoria del paciente, la vía expiratoria. En el lateral encontramos, si defino usar un circuito doble rama, la conexión a la válvula expiratoria. El puerto de conexión de la válvula expiratoria debe de ser cambiada cada 4 meses y la conexión entonces vendría así. Debo de usar entonces con el ventilador un filtro antibacterial en la vía inspiratoria. Encuentro 2 conexiones que me van a corresponder: la parte de abajo a la medición de la presión proximal, el punto de entrada de la parte de arriba sería el puerto de la válvula exhalatoria. Realizo entonces mi conexión con el tipo de circuito que escogí, un circuito PAP activo, conexión a la vía inspiratoria. Encontramos entonces acá válvula exhalatoria que corresponde al punto blanco o manguera blanca, y la morada iría en el puerto de abajo, que sería la medición de la presión proximal. En este momento entonces nos vamos a apoyar de un pulmón de prueba para iniciar la programación de los parámetros ventilatorios. Para iniciar la ventilación con el ventilador, dentro de las recomendaciones que se tienen son que el equipo debe de estar en una base firme, en una mesa, en lo posible no tener más dispositivos alrededor del equipo. La conexión eléctrica debe de ser en lo posible directo al toma corriente. Entonces, una vez tenemos la conexión, en la parte posterior, como les informé al inicio de la inducción, está el botón de encendido y apagado. Una vez entonces se realiza el encendido del equipo, vamos a encontrar en la pantalla todas las modalidades ventilatorias que el equipo nos ofrece, con todos los parámetros a programar. Estos 2 botones de navegación me permiten entonces desplazarme por los parámetros ventilatorios que, una vez definí el tipo de modo ventilatorio, pues voy a programar con el paciente. Se define el modo ventilatorio y confirmo con esta tecla la programación. Al definir el modo ventilatorio se me van a desplegar las variables para el tipo de modo que elegí.
Empiezo entonces a navegar en todo el teclado, definimos el VT o volumen corriente. Vamos a hacer acá una modificación para que miremos cómo confirmo acá EPAP, que para este caso entonces hablaríamos del PIP o presión al final de la expiración. Vamos a hacer acá una modificación para que miremos cómo lo confirmo. Seguimos con la programación de la rampa. Acá las opciones son el tipo de onda, ¿cierto? Entonces acá D para desacelerada, SQ para cuadrada o sinusoidal. Vamos a definir entonces un patrón de flujo desacelerado y confirmo. Frecuencia respiratoria, vamos a modificarlo, vamos a aumentarle a 14, confirmo. El tiempo inspiratorio, vamos a dejarlo en 1.4, confirmo. El trigger o sensibilidad, acá entonces la mínima sería para una sensibilidad, acá me está indicando una sensibilidad pediátrica. Voy a ventilar en este caso, digamos entonces un paciente adulto y le voy a dejar una sensibilidad de 4. Si continúo entonces acá desplegando estas teclas, voy a ir a esta variable que son preferencias. Encontramos entonces contraste, que es ya como la programación de la iluminación, todo lo que tiene que ver entonces con la pantalla, el volumen de las alarmas, el sonido de las teclas, las alarmas de apnea, pero importante además acá me da la opción de definir el tipo de circuito que yo voy a usar para el paciente que voy a ventilar. Siempre entonces acá, si voy a hacer un cambio, recordar siempre que el cambio que haga debo de confirmarlo. Y vuelvo a ventilación. Igual en esta pantalla entonces navego con las mismas teclas que usé para la programación y siempre además entonces confirmar con esta tecla. Importante acá detenernos en la programación del VTE o volumen corriente expirado. Con este tipo de circuito, que es el circuito PAP activo con válvula expiratoria, siempre debemos de tener en cuenta que debo inactivar la alarma mínima y máxima de VTE. ¿Por qué? Porque no tengo una medición con válvula exhalatoria de este parámetro. Entonces, para este tipo de circuito se debe de tener en cuenta inactivar esta alarma. Ya entonces defino cuáles son las alarmas que voy a programar para mi paciente y vuelvo a la programación. Para iniciar la ventilación, en la pantalla entonces me va a indicar pulsar para ventilar y me está indicando que debo de iniciar con esta tecla. Entonces pulso para ventilar y vamos a iniciar la ventilación. En este caso vamos a usar entonces un pulmón de prueba. Y el ventilador en la pantalla le permite al clínico 3 opciones: pantalla de programación inicial, pantalla de programación y alarmas con parámetros programados y lo que nos está haciendo el paciente, y acá monitoreo desde curvas. Para parar la ventilación, en este botón, él acá nos indica que debo de pulsarlo 3 segundos, me dice 3 segundos para parar, de nuevo pare y confirmo. Vamos a revisar la conexión del equipo con un circuito doble rama con válvula exhalatoria en lateral. Entonces tenemos acá la válvula exhalatoria que debemos adaptar acá en esta parte, ¿cierto? Acá entonces la medición
de la válvula exhalatoria. Ya entonces acá se me activan las dos vías, la vía inspiratoria y la vía expiratoria. Conectamos pulmón de prueba para iniciar, lo mismo que revisamos ahora. Inicio la ventilación y acá entonces lo que hablábamos, debo de venir acá, ya debo de activar en las alarmas. Ahora sí puedo programar un VTE o un volumen corriente mínimo exhalado, vamos a dejarlo ahí, y un volumen corriente máximo. Contamos con un amplio portafolio en soporte ventilatorio. Comunícate con nosotros al número que aparece en pantalla. Amanecer Médico, hechos para tu bienestar.